Ahí sería de Ah, que si ese es el único día que podemos realizar el parcial con usted, que él nos permitiera empezar las audiencias a las 9. ok, voy a hablar con él para ver qué se puede hacer y así que se comunique con ustedes, porque estas reservaciones se han hecho desde la semana anterior. Como ustedes ya se han fijado, ya pueden ver en la pantalla, básicamente casi toda la semana ya está definida, ya están los parciales hasta de las demás materias. Entonces tendría que verificar eso, no porque no lo podemos hacer en otro horario, sino porque no tenemos aula para poder realizarlo que sea lo suficientemente grande para que puedan estar todos, porque ya ustedes me dijeron que el horario del viernes no lo tienen disponible. Entonces voy a hablar con él y con el vicedecano para que así a ustedes con tiempo les avisen y sobre todo para no mover la actividad que tienen con el ICPAS, porque entiendo que ya ustedes ya están mentalizados en la realización de esa actividad para el día 10 de diciembre. Así que les voy a estar informando respecto de cómo podemos hacer con ese parcial y bueno, se comunicaría él con ustedes respecto a su materia y yo les haría saber a ustedes entonces en qué horario se va a poder realizar la actividad del parcial. Y recuerden que va a ser de carácter presencial. Así que igual, cualquier inconveniente o cualquier duda que puedan tener con eso, me lo pueden hacer saber y yo con todo gusto les puedo ayudar. Pero bueno, una vez que ya hemos hablado respecto a eso del parcial, que nos quedamos pendientes con la hora, la fecha y el aula, eh, únicamente vamos a hacer el desarrollo del tema de esta semana, que ya es el último, ya la próxima sesión que vamos a tener esta semana, que es siempre el viernes y que siempre va a ser de carácter virtual, es únicamente para la retroalimentación de los contenidos y también para hacer la metacognición, es decir, qué dificultades han tenido ustedes en el proceso de aprendizaje, qué es lo que les ha facilitado comprender algunos temas, etcétera. Sobre todo, qué podemos hacer para poder ir mejorando en esta virtualidad todo aquello que tiene que ver con el aprendizaje, su formación como futuros abogados. Así que nada más les adelanto de esto para que más o menos ya vayan pensando ustedes en qué podrían responder a esa pregunta y también para que hagan tiempo para la clase del viernes. Y bueno, respecto del contenido de esta semana, ya lo van a poder ver en la pantalla, es bastante breve, pero sobre todo es importante. Recuerdo que en las primeras clases yo les mencionaba que, bueno, hablábamos aspectos generales de la familia y de la protección que debe existir para cada uno de los miembros que conforman la familia. Normalmente nosotros pensamos en la protección a los hijos, a los cónyuges, y a los miembros de la familia más cercanos. Pero también hablamos de la conformación de la familia y una de ellas era la familia extensa, que incluía los tíos, los primos, los abuelos. Y es aquí donde para el derecho de la familia cobra mucha importancia el tema del sistema de protección para los adultos mayores. Entonces, en este caso, nosotros vamos a desarrollar este tema porque ustedes también lo van a ver sobre todo en la parte de procesal laboral, y ustedes van a poder llevar casos cuando sean abogados para la protección de las personas adultas mayores. Y ya vamos a ver por qué se les debe proteger o por qué tienen una protección reforzada. También cuando llevamos la materia de género y derecho, yo les mencionaba que los grupos que son considerados vulnerables, entre ellos están los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, también están las personas con discapacidad y también tenemos a las personas adultas mayores. Por eso, este tema es sumamente relevante y no podemos dejarlo por fuera de la materia de derecho de familia. Y bueno, la pregunta que vamos a responder en esta clase es que si con la legislación nacional se logra erradicar la situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayores en nuestro país. Vamos a ver si la ley que nosotros tenemos aprobada, que está vigente en nuestro país, es suficiente o es aplicable a todos los casos donde puede existir algún tipo de violencia contra las personas adultas mayores, sobre todo en casos de discriminación, porque en muchas ocasiones no se trata de violencia física, psicológica, sino que simplemente se trata con indiferencia, no se le da la atención adecuada a las personas adultas mayores. Esta clase ya la di el día de ayer con el otro grupo
Y les puedo adelantar que quizá este tema, más allá de ser jurídico, es un tema que también tiene que ver con un aspecto sociológico, de cuál es la visión que nosotros tenemos sobre los adultos mayores y por qué es necesario estar al pendiente de esta atención integral que ellos deben recibir. Porque como les menciono, ya tenemos una ley y de hecho también hay una convención internacional respecto de la atención integral que deben recibir las personas adultas mayores, pero en la realidad es muy difícil poder ver que esto se da a cabalidad, o sea, que estas leyes o que esta convención se pueda cumplir. Ahora bien, dentro de los antecedentes históricos que nosotros encontramos respecto de los derechos reconocidos a las personas adultas mayores, nosotros vemos que el desarrollo histórico ha sido bastante complejo, porque en la antigüedad se le daba bastante importancia a las personas adultas mayores dentro de la familia. Se consideraba que ellos eran las personas más sabias, que debían guiar al resto de la familia, pero luego vino una nueva conformación de familias distintas que dejaron al margen a las personas adultas mayores, a pesar de que habían familias extensas, es decir, que incluían a los primos, a los abuelos, a los tíos, etcétera, pero el tratamiento que se le daba dentro de la familia era simplemente de relegarlos, de dejarlos a un lado, de ignorarlos, de que ellos debían seguir los lineamientos que tomaba la familia sin que ellos fueran tomados en cuenta. Por lo tanto, como sociedad se dejaba a los adultos mayores al margen de las políticas y los objetivos del Estado. El Estado se centraba más en las personas que fueran productivas, aquellas personas que podían votar, aquellas personas que podían trabajar, aquellas personas que podían decidir, que estaban en pro del crecimiento de la misma sociedad, del mismo Estado, por lo que se le dio más importancia a otros temas que también eran considerados como importantes o polémicos, como es el caso de la inclusión de la mujer, de la inserción de la mujer a la vida laboral, de los derechos de las personas discapacitadas y también el hecho de que se consideraran a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, dejando a un lado el caso de las personas adultas mayores. Y se les veía a ellos como unas personas que únicamente se les debía una previsión y una asistencia social, pero no exactamente como si fueran sujetos de derecho. Es decir, ellos se convertían en objeto de derecho, en que ellos debían ser protegidos, pero sin importar las condiciones o la circunstancia en que ellos se encontraban. Por lo tanto, no se les tomaba en cuenta. Esta concepción ha ido cambiando con el paso del tiempo, con la evolución del pensamiento de las sociedades, de la promoción del derecho de familia y sobre todo con el hecho de considerar que cada uno de los miembros de la familia debe ser protegido atendiendo a sus necesidades, atendiendo al rol que ellos tienen dentro de la misma familia. Por lo tanto, ahora se trata de tener un catálogo de derechos que les sean garantizados y darle un tratamiento adecuado y oportunidades sobre todo, porque como les mencionaba, este es un tema bastante sociológico, en el sentido de entender que a pesar de que las personas adultas mayores ya no son productivas económicamente, ya requieren una atención especial por la edad que tienen, porque posiblemente tienen enfermedades que no les permiten valerse por sí mismas, que no pueden atender sus propias necesidades. Entonces, esto implica una atención distinta. Y también se puede observar un cambio radical en la concepción del adulto mayor, no solo por la protección estatal, sino que es imperante valorar dicha polémica respecto de la solidaridad familiar. Lo que yo les estaba mencionando, no es solo que el Estado dijera, ok, necesitamos una ley para la protección integral de las personas adultas mayores, necesitamos garantizarles los derechos que ellos tienen, sino que también se tomó como un aspecto realmente importante hacerle saber a la familia que ellos tienen una responsabilidad sobre las personas adultas mayores que integran su propia familia. Y entonces aquí es donde ellos también entran a este término que está dentro del Código de Familia, que se trata sobre la solidaridad familiar. También tenemos
que ya lo hemos mencionado, históricamente se ha percibido de una forma predominante la vejez como una etapa de carencia, carencia económica porque ya no pueden trabajar, porque si durante su juventud no estuvieron cotizando, ya no tienen una pensión, cuando son personas adultas mayores, ya no necesitan que su familia los mantenga, que les pueda proveer alimento, vestuario, vivienda, medicamento, etcétera, pero también tienen carencias físicas. Se los mencionaba hace un ratito, yo les decía, en muchos casos implica también que la persona no puede valerse por sí misma, no se pueden levantar, no pueden caminar, deben tener un tratamiento especial por alguna enfermedad que tengan, no pueden ni siquiera comer solos, es necesario darles de comer. Eso también, como les menciono, se trata de una evolución, una etapa en la vida en la que vivir se vuelve un poco más difícil. Por lo tanto, el Estado trata de proteger a las personas adultas mayores por esta vulnerabilidad. Pero también tenemos las carencias sociales, el hecho de la exclusión de las personas, de no tomarlas en cuenta, de que sean un grupo que está ahí, pero que no se le pueden, además de que sí se les han reconocido derechos. Pero, por ejemplo, tenemos casos en los cuales, por ejemplo, antes si iban al banco porque necesitaban ir a retirar una remesa, no habían cajas especiales para la atención de ellos, es decir, para que ellos fueran y poder ser atendidos. Lo que sucedía es que ellos tenían que hacer una fila igual que todas las demás personas. Pero ahora, como una política en pro a la inclusión y sobre todo al hecho de poder atender a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas, a las personas con discapacidad y los adultos mayores, ya se tiene una caja especial para que puedan atenderlos a ellos y puedan salir con mayor facilidad y no tengan que estar esperando tanto. De hecho, hace poco alguien me estaba comentando que fue al banco y antes de esta persona había una señora que ya estaba muy mayor, ya era una persona adulta mayor, y esta persona le dijo al vigilante que necesitaba entrar a poder hacer un depósito. Entonces, esta persona, lo que hizo, el vigilante, perdón, lo que hizo es que le dijo, no, mire, tiene que ser la fila por cuestiones de pandemia, de COVID, todos tienen que pasar por el mismo protocolo, no está habilitada la caja para la atención de personas adultas mayores y tiene que ir a hacer la fila. Entonces, vemos que este es un tipo de discriminación. Quizá ustedes me puedan decir, pero mire, no podemos ir en contra del principio de igualdad, se trata de darle, o sea, de darle un tratamiento igual a todas las personas porque todos somos iguales ante la ley, pero ya lo hemos mencionado, sobre todo con el caso de las mujeres, que hay casos en los cuales se considera que se le debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En este caso, el tratamiento debe ser diferente en aspectos justificados por la condición de vulnerabilidad que ellos tienen, porque no es lo mismo a que alguno de nosotros haga una fila en el banco, a que lo haga una persona con discapacidad, que le cueste un poco más moverse, a que lo haga un adulto mayor, que posiblemente hasta necesita un bastón para poder estar de pie, que no puede estar mucho tiempo de pie, etcétera. Por lo tanto, se encuentra justificado el hecho de darles condiciones o un tratamiento especial a una persona adulta mayor. Y se trata de incluir, o sea, de esta parte del término que se ha vuelto bastante popular últimamente de la inclusión social. Esto implica poder generar las condiciones para que las personas adultas mayores no solo sean sujetos de derechos, sino para que también se pueda aplicar esta normativa que se tiene, porque ya les voy a mostrar la ley solamente para que ustedes vean todo lo que implica el cuidado de las personas permíteme, de las personas adultas mayores en nuestro país. Ya se la puedo mostrar. Permíteme. Lick, Dígame. como manera de abonar, cuando vi Internacional Público, hablaban bastante que las personas, los adultos mayores están en una esfera especial de personas que pueden ser agredidas fácilmente por la sociedad, Sí, como las mujeres también están en esa esfera, los privados de libertad, y están los adultos mayores, por ese tipo de problemas que usted nos dice.
Exacto, es que ellos son considerados como grupos vulnerables y se les da una protección reforzada. Y esto lo ha mencionado la Sala de lo Constitucional. Ustedes saben que las sentencias que emanan de la Sala de lo Constitucional son de carácter obligatorio. Por lo tanto, lo que resta del derecho a nosotros como futuros abogados, lo importante acá es que sepamos que debemos ser garantes de los derechos de las personas adultas mayores. En la condición en la que se encuentren, no podemos discriminarlos por su edad, por sus condiciones. Al contrario, debemos velar también por los derechos de estas personas. Y lo que usted mencionaba es totalmente así. Ya lo habíamos hablado al principio de la clase, las personas adultas mayores, las mujeres, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad, todos ellos son grupos que son considerados vulnerables y a pesar, y yo se los acabo de mencionar, de que el artículo 3 de la Constitución nos hace mención de la igualdad de derechos, de la igualdad ante la ley, que todos somos iguales, esto no implica el hecho de ser una diferenciación que sea positiva, o sea, en pro al respeto y a la garantía de los derechos de ciertos grupos que necesitan una protección reforzada. Esta es la razón por la que se creó esta ley que ustedes están viendo en pantalla. Tal vez creo que la pueden ver un poco mejor ahí, que se llama Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor. Como ustedes pueden ver, el mismo objeto de la ley ya reconoce que se debe garantizar y asegurar la atención integral para la protección de las personas adultas mayores y contribuir al fortalecimiento e integración de la familia, precisamente por lo que estábamos mencionando, de la exclusión social que se le ha dado a este grupo y sobre todo dentro de los grupos familiares. ¿Cuántas familias no conocen ustedes que han dejado básicamente en abandono a los adultos mayores? ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver a nosotros en la calle a una persona adulta mayor que está pidiendo dinero, que está pidiendo una limosna, que de verdad este término no me gusta para nada, pero vamos a dejarlo así, que está pidiendo dinero porque su propia familia, perdón, los ha abandonado, los ha rechazado, los ha sacado de la casa y ellos no tienen absolutamente a nadie quien pueda velar por ellos. Sobre todo ahora en nuestra cultura, antes de seguir mencionando algunos aspectos importantes de la ley, como les mencionaba, este es un tema bastante sociológico. La cultura tiene mucho que ver. En otros países, vamos a poner como ejemplo Estados Unidos, es bastante común el hecho de pensar que una persona adulta mayor se puede ir a una casa de retiro, que sus familiares le paguen una casa de retiro, un lugar donde pueda pasar los últimos años de vida, donde se pueda relajar, donde pueda estar tranquilo, porque su misma familia lo puede pagar o porque también el Estado tiene algunos centros o lugares donde ellos pueden acudir en caso de no tener a nadie que les pueda ayudar. Como una forma de asistencia económica, poder ayudarles a ellos para que puedan estar en estos lugares. Pero ¿qué pasa en países como El Salvador? Que lo que sucede acá es que la misma familia se hace cargo de sus adultos mayores. O sea, nuestra misma cultura hace que nosotros estemos tan arraigados a nuestros vínculos familiares que no podemos dejar a nuestros abuelitos que alguien más los cuide, que alguien más esté al pendiente de ellos, o en caso que verdaderamente no se pueda, pues tenemos, por ejemplo, el asilo San Antonio. Tenemos un lugar donde sabemos que ahí pueden atender a los adultos mayores, etcétera. Pero como Estado es muy poco lo que a veces se puede lograr hacer, porque si ustedes le preguntan ahí al asilo San Antonio que de qué subsisten o de qué subsiste este asilo, normalmente es por la cooperación de personas que de forma altruista donan para que las personas, los adultos mayores que están ahí, puedan vivir, puedan comprar sus medicamentos, su comida, etcétera. He conocido algunos casos en los cuales la misma familia dice, mire, lo queremos llevar ahí al asilo San Antonio porque no tenemos a nadie quien lo cuide, pero nosotros le vamos a estar pagando mensualmente una cantidad de dinero para que lo puedan cuidar acá. Y que lo han hecho así, pero realmente el Estado no es 100% garante del cuidado de las personas adultas mayores cuando su familia no lo puede hacer porque los han abandonado, porque no lo quieren hacer. Entonces no tenemos como esta oportunidad de poder tener un centro específico para personas adultas mayores que necesiten un espacio en donde se les pueda atender. Sobre esto que estábamos mencionando de la atención integral,
lo tenemos en el artículo 7 y ahí menciona cuáles son las instituciones que se van a crear para que se pueda dar un cuidado reforzado a las personas adultas mayores. Como pueden ver en pantalla, son bastantes. Tenemos la Secretaría Nacional de la Familia, tenemos el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, tenemos el Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos, la Procuraduría, permítanme. La Procuraduría, la Institución de Previsión Social de la Fuerza Armada, la Asociación Geriátrica de El Salvador, tenemos las asociaciones y fundaciones legalmente constituidas e inscritas por la Secretaría Nacional de la Familia en pro de las personas adultas mayores. Todas estas instituciones, deben velar por una atención integral para las personas adultas mayores. No solamente velar por su salud, por su educación, velar por su trabajo, velar por la pensión que ellos deben recibir. Imagínense que esta persona no cotizó cuando estaba trabajando, cuando era joven, cuando era mucho más productivo. Ahora que ha llegado a ser una persona adulta mayor, ¿de qué va a subsistir? Es muy difícil que a una persona le puedan dar un trabajo después de los 30 años, a los 40 años. Imagínense a alguien de 60, 65, 70 años. La única práctica que he podido ver, no sé si ustedes conocen de otros casos, es que, por ejemplo, en algunos supermercados contrataban a estas personas adultas mayores para que estuvieran colocando los productos que la persona compraba dentro de una bolsa y poder llevarlo al carro para que lo pudieran guardar ahí, para que se lo pudieran llevar. Pero quizás es de las únicas prácticas de inclusión dentro del mercado laboral, dentro del trabajo, a las personas adultas mayores. Difícilmente se va a poder encontrar a una persona que, a pesar de que tenga mucha experiencia, pero que se le pueda contratar en un lugar, a menos que tenga un conocimiento especializado, una experiencia que sea exactamente lo que se busca en el puesto de trabajo, pero que se logra contratar a una persona de más de 40 años, de más de 50 años, muy difícilmente se va a poder hacer, porque se considera dentro de la productividad del mercado laboral que las personas, mientras más jóvenes estén, más pueden ser productivas, más como que se les puede sacar el jugo, por decirlo de forma coloquial, como que pueden aportar más. Pero esto no significa que las personas adultas mayores no tengan suficiente experiencia como para poder generar un aporte positivo al lugar de trabajo. Entonces, esto es un aspecto que se debe tomar en consideración porque ustedes pueden, como abogados, ustedes podrían echar mano de cualquiera de estas instituciones para poder tratar de aportar algo positivo respecto a una persona que esté en una condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, pedir auxilio a la Procuraduría General de la República en caso de que usted tenga conocimiento de algún tipo de violentación a los derechos de la persona adulta mayor. Si usted desde su posición como abogado no lo puede hacer. Y les digo esto porque hay casos, por ejemplo, yo he llevado casos en los cuales el proceso en sí, la pretensión en sí es completamente distinta al caso que les voy a mencionar. Por ejemplo, estamos en un tema de alimentos, de cuidado personal, algo completamente diferente, pero de pronto en el proceso sale una información ahí respecto de violencia contra la persona adulta mayor. Entonces, ya que usted desde su posición como representante de una de las partes no puede representar a esta persona, sí puede dar aviso posteriormente a la Procuraduría General de la República para que pueda tomar cartas en el asunto. También tenemos otras instituciones las cuales van a tratar de dar esta atención especializada, esta atención integral, como ya lo menciona la misma ley. Ya vamos a regresar a esta ley en un ratito más porque vamos a tocar otro aspecto que también es importante. Nos habíamos quedado, permítanme. Ok, ahora sí. Nos habíamos quedado entonces que esa era una de las razones, esta exclusión social, esta falta de ingresos, falta de autonomía personal, que nos hace entender que este es un grupo vulnerable y por lo tanto necesita esta protección reforzada de la que tanto hemos estado hablando en esta clase y por eso es necesario que haya un enfoque de derechos humanos.
Ya les mencioné que tenemos esta ley, pero también tenemos una convención para la protección integral de las personas adultas mayores, y uno de los aspectos que se aborda dentro de esta convención es la necesidad de que dentro de nuestro país, dentro de cada estado, se pueda crear una ley especial. Por lo tanto, era como una deuda internacional que se tenía para la creación de esta ley y que se le pudiera dar un enfoque de derechos humanos a esta problemática, entre comillas, porque en realidad es un hecho natural que todos nosotros lleguemos o vayamos hacia la vejez. Lleguemos a esta etapa de la vida de ser adultos mayores. Tengo que hacer una pequeña acotación acá porque hemos estado mencionando mucho el término persona adulta mayor y más adelante les he puesto ahí el significado, pero vamos a entender una persona adulta mayor aquella que pasa de los 60 años. Dentro de la doctrina se consideraba a una persona de la tercera edad, y esto creo que más adelante lo tenemos, no me voy a adelantar mucho sobre esa idea. Personas de la tercera edad, aquellas personas que sobrepasan los 60 años. Entonces, vemos que este nuevo enfoque de estos derechos humanos lo que trae consigo es un cambio de paradigma, de repensar el hecho de que todos vamos para allá, todos vamos a ser adultos mayores, si Dios quiere, en algún momento. Para esto, les quería comentar, hay una película que se llama La Guerra del Cerdo. Ustedes la pueden buscar ahí en YouTube, ahí está completa. En esta película, básicamente la trama se trata de lo siguiente, y eso es lo que nos deja un poco pensando. Estamos hablando de una sociedad en específico que ellos, los jóvenes, se reunieron para poder como repensar algunos problemas que habían dentro de la misma sociedad y decían, es que no tenemos oportunidades laborales porque son los viejos, y ellos así los trataban, los que están acaparando todos los espacios laborales que hay, porque ellos tienen la experiencia, pero nosotros necesitamos la oportunidad. Llega un punto en el cual el odio hacia las personas de la tercera edad es tanto que los mismos jóvenes que se han reunido comienzan a matar a los adultos mayores. Los matan a pedradas, a golpes, se convierten como en una banda delictiva que a las personas adultas mayores las están matando. Pero ¿qué es lo que nos trae esta trama? Es el hecho de pensar cuál es el papel de las personas adultas mayores en la sociedad. El hecho de que ellos ya tengan experiencia en la vida, que tengan experiencia en el ámbito laboral, en el ámbito social, etcétera. Una vez que cumplen cierta edad, entonces ya simplemente deben ser relegados a no tomar decisiones, a no valerse por sí mismos, porque miren, esto de llegar a la tercera edad o de llegar a ser una persona adulta mayor es muy subjetivo. Se habla de una edad de 60 años, pero hay muchas personas que a sus 60 años están muy vigorosos, o sea, tienen mucha energía, realizan su trabajo como si nada. Esto es muy subjetivo. Entonces, el hecho de que la doctrina reconozca a una persona adulta mayor a partir de los 60 años, digamos que está como en entredicho, porque no se puede considerar a una persona que solo por su edad ya simplemente se le va a dejar a un lado. Siguiendo con lo que les mencionaba de la película, al final de que habían matado a varias personas adultas mayores, se llegó a esta conclusión de que lo que yo les mencionaba, al final todos vamos a llegar a esa edad. ¿Cómo queremos nosotros ser tratados cuando lleguemos a esa edad? Por eso les mencionaba que este es un tema bastante sociológico y cultural. Ninguno de nosotros va a querer que porque somos o seamos en algún momento adultos mayores, nos tengan que matar o tengamos que recibir maltrato por parte de nuestra misma familia en algunos casos, que nos dejen sin comer, que nos golpeen, que no nos den el medicamento a pesar de tenerlo ahí, que no quieran levantarnos porque no podemos ni caminar. Ninguno de nosotros quiere eso. Entonces, quizás la trama era eso en lo que concluye. El hecho de reconocer que esta es una etapa de la vida nada más, y no por esta etapa natural de la misma vida, nosotros debemos ser excluidos de la sociedad misma, excluidos del trato digno que debemos recibir. Sobre esta dignidad humana vamos a hablar más adelante también.
Lo único que quiero concluir en esta diapositiva es el hecho de que, a pesar de que son beneficiarias las personas adultas mayores de estos derechos que son garantizados, lo importante acá es entender que como familia y como sociedad, nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar estos derechos. Todavía tenemos mucho más responsabilidad como abogados. Por lo tanto, hay que ser conscientes de estas realidades, de que si tenemos conocimiento de estos casos, poder denunciarlos. Y vamos a hablar también un poco sobre este aspecto. Como les mencionaba, vamos a hablar ahora del concepto de las personas adultas mayores, que como lo pueden ver acá en la diapositiva, se considera una persona adulta mayor a partir de los 60 años. Es más, en la doctrina se reconocía la tercera edad como personas mayores de 60 años y se llegó a hablar de una cuarta edad, que eran personas que sobrepasaban los 80 años. Obviamente esto es como muy discutible porque al menos la esperanza de vida que tenemos acá en nuestro país no aspiramos a llegar hasta los 80 años, lamentablemente, pero hay otros países en los cuales sí, se puede llegar a los 80, 90 años, hay gente que llega hasta los 100 años por su buena alimentación, por su estilo de vida, etcétera. Pero al menos dentro del concepto de adulto mayor y para efectos del cumplimiento de la ley que ya estuvimos hablando, entendemos que la persona adulta mayor es aquella que sobrepasa los 60 años. Esta es la última etapa, digamos, de la adultez antes del fallecimiento. Así es como se conceptualiza la persona adulta mayor. Y bueno, ahora le vamos a dar otro matiz, otra perspectiva a este tema de los adultos mayores, tomando en consideración cómo deben ser tratados ellos como miembros del núcleo familiar. Ya hablamos de la responsabilidad que tenemos como sociedad, ya hablamos un poco sobre cómo hemos visto culturalmente a las personas adultas mayores, pero como familia, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo debemos tratarlos? Uno de los aspectos más importantes que se debería desarrollar dentro de la familia es el valor de la preservación de la vida humana en toda la extensión, es decir, en lo que nos dura la vida. Como familia, tratar de cuidar a cada uno de los miembros de la familia en lo que dure siendo miembro de la familia, es decir, hasta su fallecimiento, como lo vimos en la diapositiva anterior. Esto para poder conservar la unidad familiar, el respeto de la identidad de cada una de las personas que lo conforman. También esta estructura familiar lo que hace es tratar de desempeñar una función que es sumamente importante, que es brindar seguridad, apoyo y protección a las personas adultas mayores. Pero siempre trato de matizar lo que nosotros vemos o la aspiración que tenemos de protección de cada uno de los miembros de la familia con la realidad, lo que yo les había mencionado. ¿Cuántas veces hemos visto personas que han sido abandonadas por su propia familia o que a pesar que viven en la misma casa, que comparten el mismo espacio con los demás miembros de la familia, son tratados con indiferencia, son tratados de forma desigual? Es decir, no interesa lo que ellos opinen, lo que ellos quieran, lo que ellos necesiten. Por ejemplo, si a usted le dice su abuelito, es que voy a salir porque voy a ir con mis amigos, o su abuelita si le dice, es que voy a ir a misa, y tal vez sus papás o alguien de su familia le dice, no, no puedes salir porque te puedes caer, te puedes golpear y yo no puedo ir con vos y no quiero que salgas, etcétera. Ya esta persona no puede tomar decisiones por sí misma, perdón, sino que tiene que esperar la aprobación o la autorización de alguien más porque ya la misma familia se le ha relegado, se le ha tomado, básicamente no se le ha tomado en cuenta. Hay otra película que no es de esta, sí no recuerdo el nombre, pero la historia era básicamente un adulto mayor que decidió irse a vivir de nuevo con su familia porque él ya estaba por su cuenta, pero ya por su edad ya no podía estar él solo. Entonces se fue con su familia y cuando estaba viviendo ahí se dio cuenta que la educación que él le había dado a su hijo, la forma en que lo trataba, era completamente distinta. Esta persona se había vuelto un adulto completamente diferente a quien era cuando él lo educó. Y el hijo de este señor
tenía su propia familia, sus hijos, y los estaba educando de una manera muy liberal, completamente distinto a como lo había hecho él. Entonces, él le decía, quiero que trates a mis nietos así, quiero que hagas esto y lo otro. Y se dio cuenta que él no podía tener injerencia en las mismas decisiones de la familia. Y le decía, ya me educaste a mí, pero ahora yo voy a educar a mis hijos de una manera diferente. Entonces, básicamente a veces como familia nosotros mismos limitamos el poder de decisión o la participación de las personas adultas mayores y simplemente los tenemos ahí, como lo habíamos hablado, como un objeto de derecho, como que hay que cuidar al abuelito, hay que cuidar al tío que ya es adulto mayor, pero él no puede opinar, él no puede tomar decisiones, él no puede decidir si se queda en la casa, si va a misa con nosotros, si vamos a pasear, nada. Todo lo decidimos nosotros. Entonces, a veces como familia nosotros también somos bastante, digamos, discriminamos bastante a la persona adulta mayor, a pesar de que le podamos tener algún tipo de respeto, pero no podemos tratarlo de esta manera. Por lo tanto, es importante atender estas necesidades. Permítame, por favor. Ok, disculpe. Entonces, atender esas necesidades, ya sea de carácter afectivo, social, económico, etcétera. Entonces, el hecho de que en la familia se practiquen ciertos valores, que se le proteja a la persona, porque si se le da sus medicinas, su comida, etcétera, pero en el carácter afectivo los tenemos en total abandono, esto también es considerado como violencia. Y esto ya lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante. Esta protección que debe tener el adulto mayor nos compete a todos, sobre todo al Estado, crear leyes para poder entender o hacer entender a la sociedad que todos somos garantes de estos derechos. Antes de avanzar con esta parte de la protección del adulto mayor, vemos aquí en la imagen que les he colocado en la presentación que en las mismas caricaturas nosotros nos damos cuenta de que siempre debemos proteger a los adultos mayores. Pero ¿qué pasa? Cuando ya somos adultos, ya nuestra visión de la vida es diferente. Ya no es, lo vamos a proteger. No sé si ustedes se han dado cuenta de esa tendencia que se ha dado en la actualidad, de que ahora si usted se quiere casar, si usted quiere tener su hogar, lo hacen únicamente con su pareja. Antes era más común que, ok, me voy a vivir a la casa de mi esposo y ahí vive mi suegra, mi suegro, sus hermanos, sus primos, etcétera, y conformamos a lo que nosotros llamamos familia extensa. Pero ahora es más común esta tendencia de, ok, me caso y él y yo nos vamos a una sola casa, nos vamos a vivir solos, porque no queremos tener injerencia ni de su familia, ni de la mía, y no importa si mis papás son adultos mayores, si necesitan una atención médica, etcétera, ellos tienen su hogar, yo tengo el mío. Nuestra visión de la familia ha cambiado y es como de un carácter más individualista, más como voy a hacer mi hogar y ellos tienen que hacer o seguir con su vida por su lado. Ya mi hogar está conformado por mi esposo, por mis hijos, etcétera. Es diferente a lo que nosotros aspirábamos tal vez o a lo que nosotros veíamos anteriormente. Entonces, siguiendo con esta protección del adulto mayor, entendemos que existe un poder coercitivo y que trata en la mayor medida de proteger estos derechos, pero que sean legitimados como tal. Por lo tanto, el Estado tiene un papel muy importante. Ya hemos hablado de la protección a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos una LEPINA, que es una ley especializada para ellos, y se habla mucho de la protección a la niñez y la adolescencia. Tenemos tribunales especializados sobre el tema de niñez y adolescencia, pero eso no pasa con los adultos mayores. Si tenemos una convención ratificada, si tenemos una ley vigente en nuestro país, pero no tenemos, por ejemplo, tribunales especializados. Y miren, mucha gente critica el hecho de hacer una especialidad en la parte del órgano judicial. Tribunales especializados en cuestiones penales, tribunales sobre familia, tribunales sobre medio ambiente, tribunales sobre niñez y adolescencia. Pero en realidad quizá eso es una forma de poder hacer entender que esta es, que existe mucha vulnerabilidad por parte de este grupo y que necesitan una atención especializada.
porque ¿cuántos de ustedes han visto o han tenido conocimiento de solicitar medidas de protección porque un adulto mayor ha recibido violencia? Si alguno de ustedes lo ha hecho o ha tenido conocimiento de esto, cuéntenme, díganme, porque realmente esto se da de forma muy escasa o se tiene poco conocimiento sobre ello. Sin embargo, el proceso está. Usted puede pedir las medidas cautelares. De eso ya vamos a hablar más adelante. Entonces, para que verdaderamente exista un Estado constitucional y democrático de derecho, es necesario tener una posición de garantes, y esto significa promover el fortalecimiento de los valores de dignidad, solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar a la vejez. En este caso, y este término es bastante importante, la solidaridad intergeneracional, porque como yo les he mencionado, se da una protección reforzada al tema de la niñez y adolescencia, a la promoción de los derechos de los niños, de las niñas, etcétera. Pero a veces nosotros no preveemos el hecho de que todos tenemos como la aspiración de poder llegar a la vejez. Es únicamente una etapa en la vida y que es natural. Tarde o temprano, si Dios quiere, pues todos vamos a llegar allá. Entonces debemos hacer una integración de esta etapa. De hecho, por otro tema, de pura casualidad, un día de eso estábamos hablando de algo ahí en la facultad y mencionábamos el hecho de que, por ejemplo, quienes somos adultos en este momento, los adolescentes, los niños, estamos viviendo lo que a nosotros nos corresponde como el presente, como el momento, esta generación que a nosotros nos tocó vivir. Pero ¿qué pasa? Los adultos mayores están viviendo en una generación, están viviendo en una época que ya no es la suya. La suya fue en su juventud, cuando trabajaban, y estos cambios que nosotros tenemos en la actualidad hacen que ellos se sientan como impropios en la época que están viviendo, como algo ajeno a ellos, porque tal vez ellos no pueden entender la música que ahora hay, la forma de realizar el trabajo, porque antes habían más oportunidades laborales, había más lugar donde trabajar y con ganando menos ellos podían subsistir de una manera perfecta casi. Pero ahora hay menos oportunidad de trabajo, se gana menos, se puede tener una calidad de vida diferente a la que había antes. Entonces, esta diferencia entre lo que nosotros estamos viviendo en este momento no es propio de la etapa de las personas que actualmente son adultas mayores. Entonces, adaptarse a la realidad que ellos están viviendo en este momento, que no es la etapa que ellos vivieron en su juventud, que es, como les digo, se siente impropia para ellos. Eso es lo que nosotros podemos entender como solidaridad intergeneracional. Entender que lo que ellos vivieron es algo que en la actualidad ya no tenemos, que las necesidades que ellos tengan es diferente a la de nosotros como adultos. Por lo tanto, esta solidaridad intergeneracional solamente la vamos a lograr entendiendo esta etapa, a la cual tarde o temprano, como les digo, nosotros vamos a llegar. Por lo tanto, necesitamos el apoyo de la familia y poder revalorizar los aportes que como personas adultas mayores puedan tener dentro del ámbito social, económico, laboral, familiar, etcétera, y que se les puedan proteger y garantizar sus derechos reconociendo su experiencia y su capacidad. Todo esto tomando en consideración lo que les comentaba. Su experiencia en la vida es completamente diferente a la de nosotros. Solo pongámonos a pensar, la música que ellos escuchaban en su juventud, en su adultez, es muy distinta a la que ellos escuchan ahora, a la que nosotros escuchamos ahora. La forma de vida que nosotros tenemos, que es un poco más acelerada, que es de trabajar todo el tiempo, es diferente. Por ejemplo, había un meme que tal vez ustedes lo vieron, en el cual decía, una persona adulta mayor, es que la vida antes era diferente. Antes los hombres respetaban, y no recuerdo exactamente cómo decía el meme, pero lo que trataban de decir es que la vida era distinta porque los hombres respetaban más y el matrimonio era para toda la vida y que las personas no, o sea, no eran como ahora que todo hipersexualizan, etcétera. Y con quien estaba hablando esta persona adulta mayor le dice, sí, abuela, pero ¿cuántos hijos tuviste? Y estamos hablando de que eran 14 hijos, 10 hijos, 8 hijos, 5 hijos. Y ahora
yo sé que muchos de ustedes hasta se ponen a pensar el hecho de tener uno solo, porque ahora tener un solo hijo ya es complicado, ya mantener un solo hijo ya es difícil. Por lo tanto, ya la vida es diferente. Antes las personas se acompañaban a los 14 años. Ahora hay gente que llega a los 30 y no se quiere casar. Todo esto, si ustedes ven, no es que se salga del tema de la clase, es que lo que trato de decirles es que la visión de la vida para ellos es diferente. La forma en que ellos han vivido es completamente distinta y ellos no logran comprender tal vez cómo estamos viviendo nosotros. Por eso, integrar o reconocer esta experiencia que ellos han conocido como la propia y las capacidades que ellos tengan para la sociedad que nosotros tenemos en la actualidad es bastante complicado adaptarse. Por lo tanto, lo que se busca es de una forma que sea, que no sea complicada, tratar de integrarlos a ellos en el respecto a la experiencia que ellos tengan y sobre todo a la vida que ellos han tenido a través de la dignidad. Entonces, tenemos otro aspecto que es necesario tomar en consideración, que es el principio de igualdad y no discriminación en la vejez. En este caso, yo les mencionaba desde el principio que el artículo 3 de la Constitución nos menciona que todos somos iguales ante la ley para el goce y el disfrute de las libertades, etc. Pero el hecho de que sí o sí las personas adultas mayores, por su edad, por su condición física, por su salud, por sus dificultades para poder movilizarse, etcétera, no pueden desarrollarse con la mayor normalidad como lo hace cualquier persona adulta. Esto significa el hecho de tener una protección reforzada porque ellos están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, por eso la no discriminación por la edad es uno de los ejes transversales de la mayoría de las legislaciones vigentes. El hecho de que una persona que sea adulta mayor no tenga o no sufra de ningún tipo de discriminación. Por ejemplo, lo que yo les había comentado es una práctica positiva que, por ejemplo, en los bancos, en las instituciones públicas, se le dé prioridad a las personas adultas mayores, porque como les dije, muchas de estas personas no pueden estar tanto tiempo de pie, no pueden estar esperando tanto, se les dificulta movilizarse, etcétera. Por lo tanto, es una práctica positiva. Pero hay muchos lugares, sobre todo en el ámbito laboral, más allá de la parte social, afectiva, etcétera, que pueden sufrir mucha discriminación. Llegando a los 60 años, les piden que se tienen que, bueno, hay diferentes edades para hombres y para mujeres, para poder jubilarse y para poder tener una pensión. Entonces, ya a partir de ahí se le hace saber, mire, señor, usted no puede trabajar. Pero a través de esta ley que estábamos mencionando, se le permite, digamos, se le reconoce a la persona que pueda estar, que pueda tener esta pensión por la jubilación y que pueda seguir trabajando. Aunque, si ustedes recuerdan, y este es un tema bastante reciente, al menos en el órgano judicial, por la reforma que se hizo, por lo que se estableció ahí, que las personas que siguieran laborando en el órgano judicial se les iba a detener esa parte de la pensión, se les iba a dar, seguir dando un sueldo, pero únicamente hasta que dejaran de laborar después de esa edad, se les podía seguir dando la pensión. Creo que este es un tema bastante controversial, pero ustedes dirán si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Y eso ya es un tema de opinión personal. Entonces, en esta etapa, a lo que les estaba diciendo de la discriminación en el tema laboral, que a las personas cuando ya se están acercando a esta edad de los 60 años o las despiden o simplemente les piden que se jubilen, porque se considera que ya dejan de ser productivos, ya se les discrimina porque a pesar de que ellos tengan mucha experiencia en el área donde se están desarrollando, ya no son productivos. Por lo tanto, la edad productiva para poder laborar se entiende como desde los 18, 20 años hasta los 60. A partir de ahí ya la persona ya no es productiva. Entonces, ya habíamos hablado del principio de no discriminación y ahora hablamos del principio de dignidad humana, que básicamente es aquí donde tiene su origen este sistema de protección integral de la persona adulta mayor. ¿Por qué? Porque es simplemente reconocer o más bien recordar
que las personas adultas mayores deben ser tratadas con dignidad. Deben ser tratadas desde el respeto, desde esta dignidad que ellas tienen. Por ejemplo, no se les pueden, sobre todo, discriminar por el hecho de ser adultas mayores, pero también se les tiene que garantizar que pueda contar con buena salud, con seguridad económica, con una vivienda, en un entorno que sea propicio y con los recursos productivos para que esta persona pueda sobrevivir dignamente. Ya lo había mencionado también en la materia de género y derecho y les decía, en el artículo 2 de la Constitución se reconoce el derecho a la vida, pero este derecho a la vida tiene muchas manifestaciones. No es solo el hecho de no morir, sino el reconocimiento a una vida digna, que esto da origen a lo que en ese momento hablábamos de una vida libre de violencia, pero tener una vida digna también aplica para las personas adultas mayores. El hecho de no ser maltratados, de recibir un trato que sea digno, que sea cordial, para evitar cualquier posibilidad de discriminación. Entonces, este principio de dignidad humana, como se lo repito, es el origen del trato o la atención integral que van a recibir las personas adultas mayores. Dentro de este sistema de protección, como ya le habíamos mencionado, se origina en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en este caso hace como un abordaje más o menos superficial de las personas adultas mayores, es decir, de esta etapa de la vida del envejecimiento. Y lo único que nos dice es que se tiene derecho a un seguro en caso de vejez o en caso de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. Luego también tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que de ahí nace este desprendimiento del derecho civil para que se reconozca un derecho de familia que es considerado un derecho social y a partir de ahí hacer el reconocimiento de los derechos de los miembros de la familia y en este caso de las personas adultas mayores. Y también tenemos la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad que se puede aplicar a la situación de las personas adultas mayores. Como lo he mencionado, hay muchas personas adultas mayores que además de su condición de ser mayores de 60 años tienen algún tipo de enfermedad que puede ser crónica, pueden tener algún tipo de discapacidad y eso hace que su condición se pueda llegar a agravar. Tenemos otros instrumentos como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, como el primer instrumento que recopila este derecho humano de las personas mayores y la tenemos vigente desde el año 2015. Luego, en el mandato del presidente Sánchez Serén, mediante el decreto legislativo número 836, se reconoció la ley que ya tenemos ratificada, que es la que les acabo de mencionar, de la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor. En la convención de la cual estábamos hablando, la Comisión Interamericana de la Protección de los Derechos Humanos de la Persona Adulta Mayor, nos dice que la persona adulta mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y de la igualdad que son inherentes a todo ser humano. En este caso, imagínense que no tuviéramos una ley aquí en El Salvador, que no tuviéramos una convención de carácter internacional, pero el solo hecho de apelar a la dignidad y a la igualdad que es inherente a la persona, por el solo hecho de ser persona humana, que se nos es reconocido desde el momento de la concepción en el artículo 1 de la Constitución, con solo ese argumento, entonces ya las personas adultas mayores requieren de una protección especializada que se le va a garantizar. Por eso tenemos todos estos instrumentos internacionales. También tenemos dentro del Sistema Nacional de Protección de los Adultos Mayores, esta ley que fue dictada en el año 2002, que es el instrumento formal que pretende proteger a los derechos de las adultas mayores y de hecho que se modificó para que entrara en vigencia la ley de la cual estábamos hablando, que entró en vigencia el año 2015, pero fue como el primer vestigio que nosotros tuvimos sobre la protección de las personas adultas mayores. Lo más importante que tal vez se está regulando acá es el derecho a recibir una atención
por parte de su familia, recibir alimentación, transporte, vivienda adecuada, recibir protección contra el abandono, abuso, malos tratos o de cualquier otra índole. También cuando estuvimos viendo el tema en género y derechos sobre la no violencia, cuando hablamos de la ley contra la violencia intrafamiliar, también les es aplicable a las personas adultas mayores como miembros de la familia. Por lo tanto, puede ser aplicable esta ley, pero también vamos a hablar un poco sobre las medidas que se pueden tomar en este caso. Y luego tenemos los derechos fundamentales que se les deben ser garantizados a los adultos mayores. Entre ellos están aspectos que ya los hemos hablado: derecho a no ser discriminado por la edad, derecho a la alimentación, transporte, a disfrutar de forma gratuita de programas recreativos, culturales, deportivos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo en los cines, en los parques acuáticos, en algunos parques recreativos, las personas adultas mayores no pagan. Precisamente por eso, para poder garantizarle la recreación a esas personas. También la protección contra el abuso, a los maltratos, porque esta es una preocupación que se tiene y esto es uno de los ejes más importantes que se tocan a nivel internacional por el hecho de que sufren abusos. De hecho, hace un par de días fui eh, a un evento que hubo sobre la eliminación, sobre el Día Internacional de la Eliminación contra la violencia contra la mujer, perdón, en el cual se mencionaba un caso, porque allí había un pleno de mujeres que eran líderes de unas comunidades, en el cual de forma anónima se mencionó un caso en el cual decía que tenía conocimiento de un caso en el cual se había violado a una señora de 96 años y quien la violó fue su nieto, pero que la misma familia, por proteger a este joven, no sé qué edad tenía, solo sé que es su nieto, no habían denunciado, pero no les interesó la situación en la que se encontraba esta señora de 96 años y simplemente lo dejaron pasar. O sea, la misma familia es cómplice de este delito. Por lo tanto, esto básicamente es un abuso respecto de esta persona adulta mayor. No es solamente, imagínense, el abuso sexual que esta persona recibió, sino también el hecho de tener que callarlo y que su propia familia no le diera la importancia suficiente por proteger al agresor. Entonces, básicamente, estos derechos deben ser protegidos para evitar este tipo de situaciones. Esto es lo que nosotros encontramos en la realidad. Por lo tanto, lo que se trata es de que se puedan facilitar los medios para que las personas adultas mayores puedan denunciar, para que los delitos contra las personas adultas mayores no queden en la impunidad. Y tenemos todo este catálogo de derechos fundamentales, por ejemplo, que no sean obligados a realizar labores. También conocí un caso que era un señor que él, no sé si ustedes lo vieron, las personas que son de aquí de San Miguel, no sé si ustedes vieron a un señor que andaba todo el tiempo en la calle con unos banquitos, él los hacía, estos banquitos de madera, pero alguien de mi familia se dio cuenta de que era la hijastra de este señor quien lo obligaba a que los hiciera para que los pudiera vender y pudiera aportar a la casa. Entonces, este señor, él decía que él no, que él ya no quería trabajar, que él ya no podía andar en la calle de un lado para otro para tratar de venderlos, pero era su hijastra, en este caso, quien le decía que si no era así, no lo iba a dejar entrar a la casa, no le iba a dar de comer, etcétera. Entonces, para evitar todas estas situaciones, como les menciono, se trata de proteger a la persona adulta mayor. Pero también, además de derechos, como en todo, también tienen obligaciones. Y en este caso, es básicamente como mantener la cordialidad. ¿En qué sentido? Pues bueno, respetar y considerar a los miembros de la familia, sus costumbres, el orden en que realizan las cosas, las normas de conducta dentro de la familia, orientar con sus consejos a los demás miembros de la familia, transmitiéndoles sus enseñanzas, guardar especial consideración y tolerancia con los niños, niñas y adolescentes, por lo que ya habíamos hablado. Ellos están viviendo una etapa completamente diferente. Imagínense una persona adulta mayor, antes podían jugar con muñecas de trapo, con un yoyo, con un trompo, etcétera. Y esos eran los juguetes en su época. Pero ahora vemos a un niño de 5 o 6 años con un iPad, con un celular, con un Xbox, con, no sé, esas consolas de videojuegos y todo eso.
para ellos es completamente diferente y posiblemente lo vean mal. Pero el hecho de tener consideración de que esta generación es diferente a la que ellos vivieron, adaptarse a esa nueva realidad, y que los niños también comprendan que sus abuelos vivieron una realidad completamente distinta. Entonces de eso se trata, poder respetar y guardar especial atención y consideración a los niños, niñas y adolescentes. Y también colaborar en la medida de lo posible dentro de las tareas del hogar y las ocupaciones cotidianas que se puedan llegar a dar dentro del hogar. También tenemos diligencias de protección al adulto mayor. Aquí es donde entramos nosotros como abogados. Podemos solicitar una diligencia de protección del adulto mayor para que se puedan dar las medidas de protección a las personas adultas mayores en caso de que pueda existir algún tipo de violencia, que pueda existir algún tipo de abuso. Obviamente el caso que yo les contaba, esta señora de 96 años que había sido violada, pues eso directamente a la fiscalía. Aquí no es una protección de tomar medidas para que esta persona sea protegida de no tener ningún tipo de violencia verbal o algún tipo de abuso psicológico, etcétera, sino que esto ya pasa a ser un delito. Pero tenemos estas medidas que nosotros las podemos solicitar, son diligencias, por lo tanto, aquí no hay controversia, es únicamente pedir la protección a esta persona adulta mayor, tal como sucede con las medidas cautelares. Es básicamente el mismo tratamiento que se le va a dar. Pueden ser prorrogables, etcétera. Es exactamente el mismo tratamiento. Y también tenemos que se le debe proteger al adulto mayor el derecho a vivir al lado de su familia, y eso es lo que trata de hacer el Estado, de poder garantizarle que ellos puedan vivir con su familia, que se puedan desarrollar tranquilamente dentro de la familia, pero en caso de que no se pueda, va a ser necesario separarlos de la familia o solicitarle a la familia que pueda generar algún ambiente que pueda ser favorable para la persona adulta mayor. También con la tramitación de las diligencias de protección al adulto mayor, los jueces de familia, mediante la práctica de pruebas psicológicas y sociales pertinentes, podrán decretar las medidas de protección en favor de los adultos mayores para garantizar el goce de la protección de su familia mediante la intervención del Estado. Es decir, sí se puede solicitar estas diligencias como una forma no de injerencia dentro de la familia, sino de protección a este grupo que es considerado como vulnerable. Todo esto ya está reconocido en el Código de Familia, tenemos esas diligencias, pero debemos tomar en consideración que el tratamiento es diferente en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, se ha hecho una ley especial para ellos, un tribunal especial para ellos, pero en el caso de las personas adultas mayores, no, solamente tenemos la ley y allá vagamente el cumplimiento a esta atención integral, que posiblemente la vemos que se cumple más dentro de instituciones del Estado, dentro de, por ejemplo, lo que yo les mencionaba de los bancos, los centros recreativos que les permiten entrar sin tener que pagar, etcétera. Pero a veces la preocupación mayor es lo que se da dentro de la familia y ahí es donde tenemos desprotegido a los adultos mayores. Y luego tenemos esta pregunta que básicamente sin querer yo ya se la respondí y nos dice, ¿será válido que en las diligencias de protección del adulto mayor el juez o jueza de familia realice una interpretación analógica respecto de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en razón de su minoría de edad cuando se trata de personas adultas mayores? En muchos casos hay jueces que consideran que sí, que es necesario darles además de la protección reforzada, que el tratamiento que se le dé a la persona adulta mayor sea un poco parecido al que se le da a los niños, niñas y adolescentes, de buscar su bienestar, que se encuentren en un ámbito familiar que sea favorecedor para la persona adulta mayor. Pero en la realidad nosotros vemos que esta analogía con los derechos de los niños, niñas y adolescentes no puede ser aplicada al 100%, porque las necesidades que tiene una persona adulta mayor es diferente. A los niños se les debe garantizar, por ejemplo, la educación. A los adultos mayores, en la mayoría de casos, estas personas ya estudiaron o si no lo hicieron, ya a esa edad no lo quieren hacer. Y hemos visto casos en los cuales las personas adultas mayores dicen, sí, yo no terminé bachillerato, yo no terminé ni tercer grado y quiero seguir estudiando. Y claro que se le va a permitir seguir estudiando. Entonces, pero las necesidades de ambos grupos son diferentes.
pero esto no significa que podamos retomar algunos aspectos importantes de la LEPINA, algunos aspectos importantes de principios aplicables a la niñez y a la adolescencia para poder efectivizar el cumplimiento y el respeto de los derechos de las personas adultas mayores. Y bueno, creo que con eso ya se nos agota el tema de esta clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera agregar, alguna duda respecto de lo que habíamos hablado del parcial. Y bueno, que de hecho con eso, como les menciono, quedó pendiente. En realidad, si ustedes no pueden en el horario del día viernes, no pueden el día martes que tenemos la clase, de hecho de 10:40 a 12:20, si no se puede en ese horario, yo tengo disponible los días miércoles. Los miércoles tengo libre, no sé si ustedes tienen clase. Los días jueves podría por la mañana, o sea, lo podríamos hacer en otro horario, pero también tengo que respetar el hecho de que también ustedes tienen otras materias, tienen otros horarios, para que así se pueda realizar el parcial y así poder solicitar el aula. Como les menciono, voy a hablar con el IPAS, voy a hablar con el vicedecano también para preguntarles qué podemos hacer en ese caso. Y tal vez ustedes pueden ir preparando también una propuesta de otro horario en caso de que no se pueda, de que me digan o es el viernes o es el martes, pero el martes no hay aula, para ver qué podemos hacer. La idea es que podamos llegar a un consenso en el que todos podamos tener disponible el horario, pueda conseguir el aula y así podamos realizar el parcial. Así que solamente después de esto tengo otra clase. Así que por la tarde yo les haría saber si puedo hablar con el IPAS y con el IXAUL para ver qué podemos hacer con eso. Y a más tardar yo mañana les diría, si no es ahora, mañana, para que veamos qué podemos hacer con eso del parcial y ya quedemos definidos con la hora y el día de la realización del mismo. Así que no sé si alguien quiere agregar algo más. Ok, bueno, si es así, nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Y de igual forma, cualquier cosa me pueden escribir en WhatsApp o en el foro semanal de consultas y yo con gusto le puedo responder. Así que espero que estén muy bien. Cuídense mucho y pasen un feliz día.